Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Buenos días, tengan todas y todos en el Señor. Hoy es viernes 24 de noviembre del 2023. Hoy nos presenta el Señor ese evangelio especial, por decirlo así, en el que es el único que Él aparece con una violencia física, ya que el celo por la casa de su Padre lo devora. Es decir, ve que han convertido el templo, la casa de Dios, en algo que no habla de lo que en verdad Dios quiere para él, para su casa. Una cueva de bandidos, le dice el mismo Jesús. Vamos a pedirle que Él a nosotros hoy nos ayude a respetar y a vivir el templo del Señor desde nosotros mismos, que nos convirtamos en aquellos que alaban, bendicen y honran a Dios desde nuestras propias vidas, desde nuestro cuerpo y desde lo que el mismo Señor espera y desea de nosotros. El evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 19, versículo del 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bastante conocido este pasaje evangélico en el que, como decía, es el único en el que Jesús aparece como violento físicamente. Jesús decía palabras y frases muy fuertes, violentas, podemos decir, en contra de los fariseos, de los escribas, de aquellos que realizaban cosas que no iban de la mano con lo que Dios Padre quería para su pueblo. Pero físicamente este es el único evangelio que trata a Jesús de esta forma, lo muestra así. ¿Y por qué con el templo? Pues precisamente porque en aquel entonces, como hoy, nosotros reconocemos que de una manera especial Dios se hace presente en el templo. Es su casa, por decirlo así. Y digo una manera especial porque bien sabemos que Dios está en todas partes, en toda realidad y en nosotros de manera también muy especial. Pero el templo, ¿por qué el templo? Bueno, pues precisamente por lo que Él dice al final de esta escena, porque la han convertido en una cueva de bandidos. ¿Y por qué cueva de bandidos? Pues precisamente por la manera en que se ha comercializado tanto la fe como los espacios para hacer lo que ellos como comerciantes, como vendedores quisieron.
Y digo comercializar la fe porque también eran muchas las indulgencias, por decirlo también así, tanto en aquel entonces como más adelante, que bien conocemos esa parte de la historia de la iglesia, cómo se comercializaba la fe desde indulgencias y desde manera de comprar supuestamente el favor de Dios para el bien de algunos. Y no se trata de eso, no es ni lo correcto ni lo que en verdad pasa con Dios. Con Dios no se comercializa, no se negocia, no se busca la manera de yo a nivel material darle ciertas cosas para que Él me devuelva, me retribuya ese supuesto sacrificio que yo he hecho. No es así como Dios actúa. No son ni los sacrificios físicos ni las donaciones materiales que hacen que Dios se mueva a aquello que yo deseo o que necesito que Él haga por mí. No se trata de creer que lo que hacemos es lo que hace que Dios nos dé las cosas. Dios es amor y es nuestro Padre, y Él siempre nos va a proporcionar lo mejor para nosotros, lo que más nos conviene. No son esas cosas que nosotros podemos hacer. Dios siempre va a ser Dios. No somos nosotros, con cualquier cosa que podamos hacer, quienes podamos creer que le vamos a dar o más poder o hacer, como ya decía, que Él realice eso que yo quiero. Dios es gratuidad. Dios es sobre todo amor. Y el Padre amoroso para con sus hijos siempre va a dar lo que más les conviene, lo mejor, aunque en algunos momentos los hijos no entendamos el porqué de su acción. Vamos a abrir el corazón y la mente para asumir que Dios siempre actúa para nuestro bien, buscando lo que más nos conviene y lo que es realizar un bien mayor para todos, no solamente para algunos, sino para todos, porque para Él, como hijos e hijas que somos, todos merecemos y tenemos las mismas oportunidades ante Él. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa
casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Ellos querían el asesinato de Jesús, el quitarlo de en medio. Por eso la segunda parte del Evangelio habla que los sumos sacerdotes, los escribas y aquellos que eran las autoridades, los más notables del pueblo, querían quitarlo de en medio. Y en esto consiste esa manera del por qué lo asesinaron. Ellos no estuvieron de acuerdo con la manera de Jesús buscar justicia, igualdad, paz, equidad entre todos, porque Jesús, como Dios mismo, hizo realidad la acción también de Dios, que no tenía distinción. Y ellos, las autoridades, querían mostrarse ellos como los privilegiados y aquellos que podían solamente tener el favor de Dios y sobre todo la autoridad para decir quién era Dios y cómo era Dios y recibir sus favores. Y no se trata de eso. Jesús vino a mostrar que Dios es un Dios de amor para con todos, igual para cada persona, sin distinción. Y lo que quería era la justicia, las buenas relaciones, los buenos tratos. Ellos como autoridades no querían eso, buscaban sus propios beneficios. Y por eso Jesús alzó la voz, por eso dijo, no, Dios no es así. ¿Tiene esto algo que ver con nuestra actualidad hoy día? ¿Cómo estamos nosotros actuando de acuerdo a lo que recibimos del mismo Dios? Vamos a pedirle que con este evangelio nos ayude a nosotros darle el uso correcto a nuestros templos, a nuestras iglesias, y que también nuestro cuerpo, nuestra realidad, nuestra persona, como templos vivos de Dios que somos, podamos también, encarnándole, ser como Él para los demás. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe y que nos alcance la gracia de abrir nuestra vida a su presencia para poder darle a Él en los demás y así su reino de amor y de justicia sea creciente entre nosotros.